internacional, el panorama europeo y las circunstancias que atraviesan nuestra economía. Nos han explicado con todo detalle los componentes de esta situación y las expectativas que podemos tener acerca del desenvolvimiento futuro a medio plazo de la crisis. Basándome o centrándome dentro de este panorama, mejor dicho, ¿cuál es la situación de Asturias? ¿Cuál es la situación de la economía asturiana? ¿Cómo está siendo asimilada la crisis por la economía asturiana? Estamos asimilándola de una forma más acelerada que el resto de España, el resto del mundo. Estamos sufriendo más, como casi siempre ha sucedido en las crisis anteriores, donde Asturias, la crisis siempre ha durado más tiempo y siempre se ha traducido en mayores costes, tanto en términos de empleo como en términos de producción. Estamos en un escenario semejante al de los años 80, de los años 90, donde en Asturias se perdieron más de un tercio de la población ocupada. Estamos en una situación donde que necesariamente tiene que culminar con el desmantelamiento de sectores productivos enteros, como supusieron las crisis anteriores, con grandes recortes en la producción minera, en la producción siderúrgica, en el sector naval, en el sector textil, en el sector agrario. Estamos ante una crisis semejante. ¿Podemos esperar unas consecuencias parecidas? Creo que estas preguntas laten en el corazón de todos los asturianos, porque esa es la experiencia colectiva que hemos tenido como pueblo. Las crisis anteriores han dejado una profunda huella en el tejido social asturiano, que se traducen pues, en un pesimismo crónico. Cualquier conversación entre asturianos acerca de cómo van las cosas siempre está caracterizada por un profundo negativismo. Además, si uno hace un juicio de valor negativo, el que le acompaña siempre trata de superarlo en negatividad. Esto en muchos casos, los economistas, este comportamiento le damos una importancia enorme porque es una contribución neta a los procesos depresivos, destrucción de expectativas y sobre todo ese negativismo proyectado sobre la región desmorona su imagen y perjudica enormemente la llegada a Asturias de nuevos capitales, de nuevas empresas, de nuevas iniciativas. Un pueblo que tiene esa autoestima tan baja, que tiene esa capacidad de autocrítica tan profunda, casi siempre injustificada además, como tendremos la oportunidad de ver al menos ahora en lo que toca esta crisis, genera mucha desconfianza al inversor extraño, al inversor no asturiano. Y también exagera la crispación en el debate social, en el debate entre los agentes sociales y económicos y entre los partidos políticos y en las instituciones. Y creo que eso es algo muy negativo para la región, porque no beneficia el debate sereno sobre qué hacer, cómo hacer y de qué manera responder a esta crisis. Que desde luego yo parto ya de afirmar de que esta crisis se supera, la mejor contribución que se podría hacer a esta crisis es la cooperación entre todos los agentes sociales, entre todas las instituciones, entre todos los partidos, para de una forma conjunta hacerle frente de una manera eficaz. Entonces, recuperando la pregunta que intento responder es ¿cómo le va a Asturias? Y en segundo lugar, ¿nos va a ir peor? ¿O tenemos alguna probabilidad de que las cosas cambien? De que Asturias no siga siendo la pagana de las crisis en el contexto nacional como en las crisis anteriores. Bien, ordenadamente la respuesta a esa pregunta trataremos de hacerla siguiendo las variables principales que creo que preocupan sustantivamente a todas las personas, a toda la sociedad, a todos los ciudadanos. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Y qué pasa con la producción? Es decir, es lo que normalmente el ciudadano entiende de una manera más inmediata. ¿Qué pasa con el futuro del mercado de trabajo? ¿Qué perspectivas existen? ¿Y qué perspectivas existen con nuestras rentas? Para terminar, respondiendo a esta pregunta, que yo creo que es la que late en la preocupación de todas las instituciones y de todos los asturianos. Lo que estamos viendo ahora, que ya concluyo que va a ser una respuesta más atenuada, una asimilación más atenuada de la crisis en Asturias que en el conjunto del país, ya lo puedo adelantar, que esas van a ser nuestras conclusiones a partir de la información disponible. Se puede pensar que esto simplemente es más de lo mismo, es decir, que hay un retraso de la llegada de la crisis a Asturias,
¿O es realmente que la crisis en Asturias se va a dar de forma más atenuada hasta el final de la crisis? Esa es la respuesta que pretendo, la pregunta que pretendo responder al final, después de que todos hayamos visto las cifras oficiales acerca de cómo está evolucionando la crisis hasta ahora y qué se puede predecir de una manera sensata que vaya a suceder en el 2009 y en el 2010 si las circunstancias actuales no cambian a peor de una manera notable o muy significativa. Concretamente, siento mucho, van a ser muy pocos los cuadros que voy a poner, van a ser todo, creo que curvas que se van a ver bastante bien. Yo estos cuadros no me voy a detener en ellos mucho, solamente voy a llamar la atención sobre algunos rasgos esenciales que creo que merece la pena. Y después estas transparencias van a quedar colgadas en la web del aula, de tal forma que se pueden ser consultadas por cualquiera de ustedes con toda comodidad a través del ordenador. Concretamente aquí, en este cuadro, presentamos cómo evolucionó el empleo EPA, cómo evolucionó en los años, en el tiempo que llevamos de crisis, ¿no? El 2007, que es el punto de referencia, el 2008, que es el año que acabamos de cubrir, y que aquí, en esta primera parte del cuadro, tenemos en términos de tasas de variación anual. Pero seguramente ese es un lenguaje, el lenguaje más familiar, o es más fácil comprender lo que está en la parte de abajo de este cuadro, donde lo que tenemos son cifras absolutas de números de ocupados según fuentes oficiales de INE. Aquí está el total y aquí están las contribuciones de los distintos sectores al empleo regional. Concretamente, en esta cifra de totales, como vemos, el empleo en 2007 era 433.000 personas y en el 2008 es por encima de esta cifra, son 451.000, ¿no? Unos 18.000 empleados más durante el año 2008, que es el primer año de la crisis. Y recuerdo, y todos recordarán, que en este primer año de la crisis, a nivel nacional, el saldo ha sido tremendamente negativo. Durante el año 2008 culmina a nivel nacional con una amortización neta de empleo muy significativa. La contribución a este crecimiento pues está en la aportación del sector servicios, en un pequeño crecimiento todavía del sector de la construcción, cuando a nivel nacional ya estaba hundido, y que ha neutralizado la pérdida